Buenas tardes, estimados alumnos. Continuamos con las clases especiales para test. En estas clases, pues vemos el tema en cuestión, vemos todas las preguntas que en algún momento pues han caído en los exámenes. Vemos desde el año 2012 todo lo que ha caído en exámenes y, bueno, repasando esas preguntas, pues nos puede venir bien para los exámenes y saber por dónde puede ir el examen de test. Hay que tener en cuenta que a veces advierto, pongo un pequeño código de si es de junio, septiembre o cuando es la pregunta, y si pone una T es que es de un examen que fue total, del examen total, ¿vale? De la asignatura. Hay veces que son solo junio, hay veces que es septiembre y hay veces que es total, ¿no? Entonces, ha habido años que ha cambiado el sistema de hacer los exámenes. Pero bueno, que sepáis que al fin y al cabo, pues están las preguntas, todas las preguntas que han caído desde 2013. Y eso, pues, va a venir bien. Y también las de desarrollo, porque si solamente han caído 2 o 3 preguntas de desarrollo, pues es muy complicado o sería un poco rebuscado que os pudieran caer más preguntas que no son las que han caído habitualmente de desarrollo, ¿vale? Pero bueno, todo puede ser. En cualquier caso, vamos a comenzar esta edición especial de test del capítulo 9, persona, familia y herencia. Ya os comentaba antes que, pues eso, que tenéis la primera parte de persona pues es un poco repetitiva respecto al tema anterior y lo completa un poco, porque había cosas, como ahora veremos, que decíamos, ¿y esto dónde está? Que está preguntando por, pues efectivamente están en este tema, porque se repite, ¿vale? Y si no, pues ahora lo veréis. Persona, pues el concepto de persona, pues persona se considera al ser humano. Fijaros que pregunta más simple de test y más compleja si te pilla en un momento en el que las demás respuestas son complicadas. El derecho considera persona al ser humano. Ser humano, pues, sin más. Pregunta que cayó en junio de 2016, examen A. El sujeto de derecho es la persona que posee en principio capacidad jurídica. Es decir, que la persona posee capacidad jurídica. Luego la capacidad de obrar, pues sabemos que puede tener por limitaciones, pero en principio el ser humano, la persona, se considera persona al ser humano y posee en principio capacidad jurídica. También pregunta de septiembre de 2017 en reserva y capacidad de obrar, salvo que no se diga lo contrario, ¿vale? Persona y personalidad queda determinada por el nacimiento. El artículo 29 del Código Civil, que en el otro tema no se veía tanto, aunque sí que lo nombramos un poco, determina que la personalidad, que el nacimiento determina la personalidad. Pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Es decir, si luego nace sin vida, pues si hay algún efecto que le resulte favorable, pues se tendrá en cuenta. Claro, quizá se debió contemplar si algún efecto favorable para los padres, ¿no? Porque quizá pues, son los que pasan la pena de esta situación, ¿no? Pero bueno, más cuestiones. Esta pregunta ha caído. El concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Septiembre de 2017. Siempre que nazca con las condiciones del artículo siguiente, que fue modificado. Entonces, ¿qué dice el artículo 30? Pues que la persona se adquiere con el nacimiento con vida, una vez se ha producido el desprendimiento del seno materno. Bueno, pues aquí simplemente que sepáis que es nacimiento con vida, porque el desprendimiento se va a producir, si está con vida, se va a producir, pues, en cualquier momento, vamos, que no va a influir. Pero bueno, incluso algunos reglamentos con 180 días de gestación ya dan derecho a la madre al disfrute del permiso por maternidad. Pero bueno, son otras cosas que vamos a centrarnos en las cuestiones de DES. ¿Qué más? La Constitución española y el Código Civil son los dos ordenamientos más importantes, y también el penal, que recogen y las declaraciones de derechos fundamentales, que recogen un poco todos estos derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida del todo ser humano, el derecho a la mujer a disponer de su cuerpo y,
Pues bueno, independientemente de su sexo, ¿vale? Esto es que se puede disponer del cuerpo independientemente del sexo. ¿Qué más cuestiones? Pues como veis, seguimos con esta parte que es repetitiva. Pero, por ejemplo, aquí que dice capacidad de obrar. Aquí no te está diciendo qué significa, no te está definiendo la capacidad de obrar. Te está diciendo que se considera mayor de edad a la persona que posea 18 años cumplidos. Pregunta de test. Si bien antes de esta edad, el mayor de 16, que en el último vídeo pues dije 14, no son 14, son 16, ¿vale? Se puede conseguir la emancipación. Aunque también los artículos 314 y siguientes del Código Civil recogen la emancipación, aunque poseen su capacidad restringida para algunos actos del comercio, ¿no? Y para algunos actos de la vida. El artículo 323 pues nos dice que hasta que no lleguen a la mayoría de edad, pues no podrán tomar dinero en préstamo, gravar o enajenar bienes, inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales u objeto de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres o de su curador para ciertos actos jurídicos. También existen limitaciones a la capacidad de obrar derivadas de las circunstancias físicas e intelectuales de las personas. Para una protección de las personas con discapacidad se configura el llamado patrimonio único. Sí, hay una pregunta de test de patrimonio único en el libro que decía esto. ¿Cómo era el patrimonio de los discapacitados? Pues se considera un patrimonio único protegido. La ley dice patrimonio propio, no único, pero bueno, es lo que dice el libro. Con especiales exenciones para la creación de empresas de determinados supuestos, ¿vale? Bien, pues como veis, no es exactamente repetitivo, pero sí. La capacidad jurídica. Pues la capacidad jurídica no la define como en el tema anterior. La capacidad jurídica aquí no la define y que decíamos, recordar que decíamos pues que implicaba la capacidad jurídica. Pues eso, que podía ser sujeto de acciones, que podía ser sujeto de sujeto pasivo, sujeto activo, sujeto pasivo, podía ser objeto de las relaciones jurídicas. Efectivamente, la capacidad jurídica de personas, ¿cuándo finaliza? Que esta pregunta ha caído, fijaros, en junio, reserva, en septiembre de 2019, 18, 17, 15. Bueno, que lo tenéis que saber. La capacidad jurídica de las personas finaliza con la muerte. Aquí lo tenéis, con la muerte. ¿Qué pasa? Que también hay otra pregunta que os dice que finaliza con la muerte. Y te pone A, la capacidad jurídica. B, la capacidad de obrar. C, ambas. Pues vamos a ver. Si la capacidad jurídica es lo primero que se tiene, junto con la personalidad jurídica, la capacidad jurídica, pues la capacidad de obrar es una consecuencia de tener capacidad jurídica. Pues si la capacidad jurídica se extingue con la muerte, obviamente la capacidad de obrar poco puede obrar o realizar o accionar el fenecido, ¿no? Bien, pues tenerlo en cuenta. ¿Qué más? El elemento jurídico concede personalidad jurídica a las llamadas personas colectivas. Pregunta de test en 2016 y junio de 2016. El ordenamiento jurídico concede personalidad jurídica también a las llamadas personas colectivas. ¿Qué son personas colectivas? Pues ya lo vimos. Los entes. Lo llamamos en el tema anterior los entes. Aquí les llama personas colectivas. O sea que lo pueden preguntar de las dos formas. ¿Por qué? Pues haciendo referencia al tema 7 o al tema 9. ¿Cómo se pueden clasificar? Pues bueno, ya veis, corporaciones, asociaciones y fundaciones. Y exactamente igual que en el tema anterior. Corporaciones, pues son entidades públicas. Asociaciones, conjunto de personas, no de bienes, como las fundaciones. No entidades públicas, asociaciones, conjunto de personas que se unen para conseguir un fines lícitos. Pregunta de junio de 2019, septiembre de 2016, también en el reserva de 2016. Pues bueno, ya sean de muchos tipos, lucrativos, mercantiles, religiosos, culturales. Bueno.
Las fundaciones. Hombre, en principio las asociaciones, por la ley de asociaciones, pues en principio no son no lucrativas, pero bueno, dejemos que el libro lo dice así. Las fundaciones, el carácter público, las fundaciones de carácter público, reconocidas por la ley, ojo, las fundaciones de carácter público, ¿vale? Reconocidas por la ley o son un conjunto de bienes afectados por el fundador al cumplimiento de determinados fines. Pues ya veis. Corporaciones, entidades públicas, ayuntamientos, diputaciones, asociaciones, conjunto de personas y fundaciones, conjunto de bienes. Sencillo, ¿verdad? Hay también un párrafo que habla de los extranjeros. Pues bien, en cuanto a los extranjeros, en principio no han caído preguntas de test. Simplemente que sepáis, pues que, pues que gozan en España de los mismos derechos que los españoles, salvo lo dispuesto en las leyes especiales y en los tratados. Dice el libro que es compleja y excesiva la normativa para la adquisición y pérdida de la nacionalidad española en los diferentes regímenes y tipos de permisos de residencia y trabajos. Bueno, vamos ya a la parte que no está como repetida o completada, ¿vale? Vamos a la familia y el matrimonio. Esta en principio no ha caído nunca en desarrollo, ha caído más en test. Tipos y clases. Pues bien, en septiembre, en junio de 2014, ¿qué es lo que ha caído? ¿Cuáles son los tipos en la historia, los tipos de matrimonio? Pues ya lo sabéis. Los tipos de familia, pues familia patriarcal, familia matrimonial y familia convivencial. 3 tipos de familias. La familia patriarcal, pues está gobernado por el paterfamilias, pues es el clásico, el poder político y económico, el matrimonio puede ser cumano, también cumano, sin manos, recordáis la parte de derecho romano que habíamos visto, pues bueno, ya veis que pues poco a poco la mujer ha ido teniendo más actividades económicas, se ha ido reconociendo poco a poco poderes para la administración mercantil, que no los tenía, y bueno, este modelo patriarcal es el que pervive en la Edad Media, lógicamente heredado del romano, que también lo vamos a ver. La familia matrimonial, pues bien, durante siglos la concepción de familia se encuentra, pues bueno, pues en el fundamento del matrimonio, ¿no? La familia es el grupo básico, nuclear, marido, mujer e hijos. El marido mantiene la posición de jefe del grupo familiar, debía autorizar los actos dispositivos de la mujer casada, sobre todo respecto a sus bienes parafernales, que son privativos de la mujer, ¿vale? Habría que autorizar la disposición de la mujer de sus propios bienes. Y bueno, pues necesitaba la autorización del marido. Tras la reforma de 1975, ambos disponen a título oneroso con el consentimiento de ambos para poder transmitir y disponer, ¿vale? La familia convivencial, pues es la que está presente en la actualidad, ¿vale? Es un concepto actual. Se basa en la relación en pareja de dos personas de distinto sexo o del mismo sexo en la convivencia de sus miembros, vinculados por un matrimonio o bien pueden encontrar situación de convivencia fáctica, unión de hecho, o sin inscripción en algún registro administrativo. Pueden estar no inscritos. ¿Qué va a ocurrir? Porque no van a tener exactamente los mismos derechos, ¿vale? Esta variedad de modelos de potestad y custodia sobre los hijos es la compartida. Existen familias monoparentales compuestas por un solo progenitor e hijos que conviven con él. Familias de segundas nupcias, es decir, que la familia convivencial, pues, recoge muchos tipos de familias, no solamente la tradicional. También familias monoparentales. ¿Pero qué ha caído en test? Pues las 3, ¿vale? Bueno, el derecho de familia y su división. Pregunta de desarrollo de junio de 2015. Esta ha caído en desarrollo. Luego ya, pues me tendré que trabajar un poquito un esquema para, pues tener algo, saber de qué hablar, ¿no? Cuando hablamos de derecho de familia y su división. Pues bueno, ¿de qué te voy a hablar? Pues tengo que hablar de que las relaciones personales y patrimoniales de sus miembros, que el derecho de familia, ¿qué es lo que regula? Pregunta de test de septiembre de 2016. El derecho de familia regula las relaciones personales y patrimoniales, ¿vale? Personales y patrimoniales de sus miembros. Eso es lo que regula. El derecho de familia regula las relaciones personales y patrimoniales de sus miembros.
pues bueno, accediendo sobre todo a... Sí, parece que se ha cortado un poco el vídeo. Vamos a ver si podemos continuar. Y bueno, estamos diciendo que hay una pregunta de test de junio de 2018 que decía que las normas que regulan fundamentalmente el derecho de familia son la Constitución y el Código Civil. Luego aquí también tenéis alguna pregunta de test del artículo 39 del Código Civil, pues que nos dice que los poderes públicos aseguran una protección social y económica de la familia. Y algunas cuestiones son pues el matrimonio y las relaciones personales de los cónyuges. Todos los hijos son iguales, independientemente de su filiación. La adopción y la defiliación civil pues se produce durante la declaración del adoptante de querer, pues eso, ser el padre o madre del adoptado. Y el concepto de alimentos entre parientes, pues esta obligación que impone el Código Civil, pues entre los parientes más próximos, cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos. El concepto de alimentos, tener en cuenta que no es comida, ¿vale? No es solo comida. Incluye otros tipos de, pues de bienes, ¿no? Y de servicios. Pues supone el sustento, la habitación, el vestido, asistencia médica, educación e instrucción si se trata de menor de edad. ¿Vale? Alimentos es pues todo aquello necesario para el sustento y la asistencia y la formación de una persona, y sobre todo si es formación, si es menor. Tutela y curatela. Pregunta de test. La tutela y curatela son instituciones que suplen a la patria de potestad. Solo tienes que saber eso de la tutela y curatela, que suplen a la patria potestad por inexistencia de padres. Pregunta de julio de 2016 y de septiembre de 2015. Interesante que lo tengáis presente. Las preguntas de test. Aquí, pues, un apunte sobre el matrimonio, pues no ha caído nada, ni en test ni desarrollo. Así que vamos a verlo rápido. Pues bueno, el matrimonio se ha considerado una unión estable entre el hombre y la mujer, una comunidad encaminada de vida, procreación de hijos. En la actualidad se dispone que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme dispone el Código Civil y tendrán los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo, ¿vale? Los cónyuges son iguales en derechos, deben respetarse mutuamente, están obligados a vivir juntos y guardarse, socorrerse, fidelidad. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado de ascendientes y descendientes o personas a su cargo. Se presume que viven juntos y fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal en caso de discrepancia que resolverá el juez. Pues bien, buenas cuestiones habituales del matrimonio. Que en principio no cayó nunca, pero bueno, puede caer. Y vamos con el que ya vimos, que es en Roma, ¿no? El matrimonio. Tenemos una clasificación de dos. En Roma hay dos concepciones del matrimonio. La concepción, la clásica, y por otro lado la posclásica. ¿Diferencia importante? Pues la affectio maritalis. Es decir, en la Roma clásica pues se consideraba pues, una unión estable, honor matrimoni, que perdurará mientras persista el afecto recíproco entre los cónyuges, el affectio maritalis. Affectio maritalis. Pregunta de 2015-2013, septiembre de 2013, es decir, es una pregunta que se ha caído, pero hace bastante tiempo. Pero eso no significa que no pueda caer, igualmente. La posclásica, por la posclásica, pues ya viene influida por las ideas cristianas y ya está relacionada con la indisolubilidad, el carácter sacramental, indisolubilidad, carácter sacramental del vínculo matrimonial. Entonces ya veis la diferencia, ¿no? La diferencia fundamentalmente es el influjo del cristianismo, ¿vale?
Bueno, más cosas. El artículo 32 dice pues, que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica y la ley regula las formas de matrimonio y le da la capacidad para contraerlo. Y los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución, así como los efectos. Pues bien, más cuestiones. En cuanto a la crisis o extinción del matrimonio, pues hay que distinguir entre disolución y separación, ¿vale? Dos conceptos clásicos. La disolución, pues hombre, extingue el vínculo matrimonial que se produce con la muerte, también otra vez con la muerte de alguno de los cónyuges y con el divorcio. Extinción, muerte o divorcio. Y la separación, que consiste en una suspensión de la vida en común a petición de uno o de ambos, transcurridos 3 meses desde la celebración de matrimonio. La sentencia de separación produce la suspensión de la vida en común y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge al ejercicio de la potestad doméstica. La disolución, pues bueno, la disolución pues se causa ¿por qué? Pues por la muerte, la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges o por el divorcio, ¿vale? El divorcio puede solicitarse por ambos o por uno, cuando exista la separación previa. También se establece el divorcio unilateral, siendo los trámites más breves. Es decir, el divorcio unilateral, que le llama aquí, pues bueno, pues, o el divorcio contencioso, pues en principio se puede plantear por uno sin necesidad de la separación, siempre y cuando hayan transcurrido ese pequeño tiempo, ¿no? De 3 meses. Pero esto no viene al caso. La distinta es la declaración de nulidad del matrimonio, que se produce por falta de forma. La nulidad se produce por falta de forma, o de presupuestos esenciales o vicios del consentimiento. Pregunta de junio de 2017. Fijaros, la declaración de nulidad se produce por falta de forma, presupuestos esenciales o vicios del consentimiento. La declaración de nulidad no invalida los efectos ya producidos respecto a los hijos contrayentes de buena fe. Sobre los canónicos, pues bueno, son competentes los tribunales eclesiásticos para, pues bueno, declarar ajustas a derecho, pues según sus propias normas. Los civilistas discuten la naturaleza civil del matrimonio, unos consideran que es un contrato, otros consideran que es un negocio jurídico, pero bueno, en todo caso, es una institución de variado contenido, tanto público como privado. Tampoco ha habido estudiantes, pero podría caer. Variado contenido de tanto público como derecho público como derecho privado. Bien, y vamos con el régimen económico matrimonial. Aquí podemos ver que los contrayentes decidirán el sistema económico del matrimonio en contrato de capitulaciones. Pregunta 2019, 2018, 2012. Es decir, el sistema económico, pregunta es, ¿qué va a decidir los contrayentes en el contrato de capitulaciones? Pues el régimen económico, el sistema económico. Tienes que contestar. Aunque os ponga otras opciones, el sistema económico, que podrá realizarse, pues bien, antes o bien después del matrimonio, incluso en trámite de modificación. Los contrayentes pueden también donarse bienes presentes en cuanto a los futuros, solamente pues, a través de sucesión testada. Son preguntas de test que ha caído en el libro. La L es que ha caído en el que están en el libro como pregunta de test. Cosa que va bien porque significa que pueden caer, ¿vale? En las capitulaciones se pueden pactar dos cosas fundamentalmente, ¿vale? Primero, que sea una separación de bienes, pues que cada uno conserva el dominio y usufructo de administración y disposición de todos los saberes y ganancias que existan durante el matrimonio, pero con la obligación de contribuir a las cargas familiares, ¿vale? Separamos los bienes, pero contribuimos ambos a las cargas familiares. También pues, se puede elegir el régimen de gananciales, que se conoce como gananciales, ¿vale? Realmente el libro os dice participación en ganancias, pero se conoce como gananciales. ¿Qué significa esto? Pues significa que se hacen comunes, el significado está aquí, por eso os lo señalo, se hacen comunes
a los cónyuges las ganancias y los beneficios que obtienen. Vale. Entonces, el resto de bienes, ¿qué son? Pues privativos, ¿vale? Los que adquieran por antes de casarse o que han recibido por herencia o donación son privativos. Pero ahora lo veremos. ¿Qué ocurre? Pues que aunque manteniéndose separado el patrimonio, cada uno se realiza la disolución. Si se realiza la disolución, pues se haría pues, un estado de cuentas y se consideraría ganancia el exceso que resulte entre los bienes actuales y los bienes aportados al inicio del matrimonio. Aquí os dicen cómo se calcula, ¿ves? Ese exceso, pero bueno, hay que ir al significado. Si no se establece en las capitulaciones, ¿qué ocurre? Pues que el régimen económico pues será el de sociedad de bienes gananciales. Esto es importante porque ha caído en varios años. En el libro está en junio de 2017, en junio de 2015, en 2013. Pues eso, ahí lo tenéis y está interesante que os lo sepáis. Entonces, el de gananciales, el régimen de bienes, sociedad de bienes gananciales, pues si no hay capitulaciones, es el régimen pues, que se aplica de forma residual, subsidiaria, pero eso no lo preguntan así, lo preguntan como está en el libro, ¿vale? Si no se ha establecido capitulaciones, el régimen económico de matrimonio será sociedad de bienes gananciales, ¿vale? ¿Cuál es el significado? Pues que se hacen comunes a los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos. Pregunta de junio de 2014. Y serán divididos por la mitad a la disolución de la sociedad, exceptuándose el qué. Pues bueno, los bienes privativos, que son los que cada cónyuge antes de casarse tenía, o los recibidos por herencia o donación. ¿Vale? Pregunta 2019, junio, reserva y 2017. Importante pregunta también a tener en cuenta. Que los bienes privativos y pues se exceptúan del régimen de gananciales. ¿Y cuáles son los bienes privativos que se exceptúan del régimen de gananciales? Los que se tenían antes de casarse y los recibidos por herencia o donación. Importante para test. Bien, ya la tenemos. Herencia y donaciones. Aquí tenemos una pregunta que cayó en junio de 2015 de reserva. Pregunta de desarrollo. Aquí, ¿qué tenemos? Pues bueno, que la herencia también cayó en desarrollo, en pregunta de desarrollos. Puede caer solamente la herencia también. ¿Y qué nos dice? Pues que la muerte no supone el fin de la existencia y la actividad humana, sino un cambio forzoso en la titularidad de los bienes y las relaciones jurídicas. El heredero ocupa la posición del difunto, como ocurría en la concepción romana, y se titular de los bienes, derechos y también de las deudas, dado el carácter universal de la herencia. Pregunta del libro. Pues que el heredero se hace titular de los bienes, derechos y deudas, dado el carácter universal de la herencia. La doctrina distingue entre sucesión, puede ser universal o particular, según se trate de un patrimonio o de un bien particular. También puede ser inter vivos o mortis causa, ya sea inter vivos o mortis causa, y en este último caso, pues puede ser sucesión testada o intestada. Esto cayó en junio de 2016 en el examen de reserva en pregunta de test. ¿Qué nos preguntaban en 2016? Pues nos estaban preguntando si ¿cómo puede ser la sucesión? Pues puede ser universal y particular, e inter vivos y mortis causa. Puede ser las cuatro. Por eso aquí, en el esquemita este pequeño que he permitido haceros, tenemos que la sucesión puede ser las cuatro. Porque os dirá A, universal y particular, B, inter vivos o mortis causa, C, ambas. Todas son correctas. Pues bueno, sepáis que son tipos distintos en función de situaciones distintas. Entonces, la sucesión puede ser universal de todo el patrimonio incluidas las deudas, particular de un bien particular, puede ser inter vivos mediante una donación o mortis causa. Y la mortis causa, pues, se divide en testada o testamentaria, es decir, que hay testamento, o intestada o legítima, donde no hay testamento. Ab intestato se llama. Bueno, esto no se aparece en el libro, pero, ojo, no confundáis la denominación esta de intestada o legítima con la parte que le toca a los herederos, a los hijos herederos. No. Aquí estoy hablando de
un tipo de sucesión, ¿vale? Testada o intestada. La intestada se llama intestada o legítima, ¿vale? Supongo que porque va a respetar siempre la legítima, aunque sea intestada. Bien, más cosas. Quedaros con este esquema que os vendrá bien para preparar la pregunta para desarrollo y también para test, ¿vale? La sucesión, como nos dice el libro, puede ser testamentaria, pues se refiere a la voluntad que hay testamento, o legítima, que establece la falta de testamento. Esto también se llama ab intestato. Pero bueno, el testamento es el acto por el que una persona dispone, esto lo digo porque a lo mejor ab intestato igual lo explicaré de desarrollo y os puede servir para subir nota, ¿no? El testamento es el acto por el que una persona dispone después de su muerte. Pregunta 2017-18. ¿Qué es el testamento? Pues un acto. Acto es la clave de la pregunta de test. Acto por el que una persona dispone después de su muerte de todos los bienes o de parte de ellos, ¿vale? Pueden asignarse bienes concretos a título de legado. Eso es un legado. Pues asignar bienes concretos, asignarse bienes concretos a título de legado. Fijaros que aquí pongo ambos. ¿Por qué? Pues porque la pregunta de test decía, la pregunta de test 2018-2017 nos estaba preguntando, el testamento es, y te decía, A, el acto por el cual una persona dispone de sus bienes después de la muerte. B, pues asignar también bienes concretos a título de legado. C, ambas. Pues efectivamente la respuesta es ambos. Es pues la parte de disponer después de la muerte y hacer legados de forma particular. Si es un legado de cosa propia determinada, pues el legatario adquiere la propiedad. ¿Desde cuándo? Desde el momento de la muerte de este y sus rentas o frutos pendientes. Esta pregunta es de junio de 2016 y es muy buena, porque las otras opciones que había en la pregunta de test, como podéis ver en el archivo de preguntas de test que tendréis por ahí, pues que la pregunta nos decía que, pues eso, que el legatario adquiere la propiedad en un momento. ¿En qué momento? Y aquí te ponía en la pregunta de test. El momento de hacer el testamento, en el momento después de la apertura del testamento, o en el momento de la muerte, o desde la aceptación. Claro, ahí te hacía pensar, decir, bueno, será desde la aceptación. Pues no, desde el momento de la muerte. Los hijos y el cónyuge poseen. ¿Desde cuándo es desde la aceptación? Perdonad. Pues en la donación sí que requiere la aceptación del donatario. Bueno, en este caso, los hijos y el cónyuge poseen derecho a una parte de la herencia llamada legítima. Pregunta de test muy importante que ha caído muchas veces. Los hijos y el cónyuge, no solo los hijos y el cónyuge, poseen derecho a una parte de la herencia llamada legítima. Pregunta de test que ha caído en muchas ocasiones. Y no puede privarles de ella el testador, salvo por causas de desheredación previstas en el Código Civil. ¿Cuáles son? Pues ahora las veremos. ¿Qué constituye la legítima? Pues la legítima de los hijos y los descendientes son 2/3 partes del caudal hereditario. Ahora lo veremos. 2/3 partes del caudal hereditario. Puede disponer el testador de una parte de ella a título de mejora y, por último, una tercera parte de libre disposición. Aquí vamos a ver las partes en este pequeño esquema que vimos ya. Pues aquí lo tenéis. La legítima, pues está considerada como legítima estricta y la mejora. Y también considerado pues, el usufructo para la viuda. Y luego, libre disposición. Por eso nos dice que la legítima son 2/3, porque es el tercio de la legítima estricta y el tercio de mejora. Los hijos y el cónyuge poseen derecho a hijos y cónyuge. Recordar, hijos y cónyuge, no solo los hijos. Pregunta de test. Poseen un derecho a una parte de la herencia llamada legítima. De ella no puede privarse el testador por causas de desheredad, salvo por causas de desheredación previstas. Constituye la legítima de los hijos y descendientes las 2/3 partes, ¿vale? 1/3 y 1/3, 2/3 partes. 2/3.
2/3 es la legítima. De los 2/3 del caudal hereditario, pudiendo disponer el testador de una parte de ella a título de mejora, ¿vale? Esta es de mejora. Por último, la tercera parte de la herencia es de libre disposición del testador, ¿vale? Esta es de libre disposición. Y así tenemos, pues, todas las 3 partes de que se compone el caudal hereditario. En el régimen común del Código Civil y gestiones autonómicas, pues los herederos forzosos han tenido considerables disminuciones favoreciendo la tendencia a la libertad de disposición del testador sobre sus bienes. Pues hay una ley de nueva empresa que permite al testador mantener el control de la mayoría de la empresa, dejando la mayoría de sus acciones a un hijo, incluso a un extraño, con la obligación de compensar en plazo de 5 años a los herederos legitimarios. Bueno, esto es una pregunta del libro. Y pues bueno, hay otra ley del mismo año pues, relacionada a las personas con discapacidad, pues que dispone de la posibilidad de poner un fideicomisario, es decir, un administrador, que para obligar a los herederos a transmitir la herencia, aparte de ella, a la persona con discapacidad o a sus cuidadores, pues para condicionar un poco el caudal hereditario. En las legislaciones autonómicas, a ver, yo digo autonómicas, pero el libro pone comunitarias, pues no, son autonómicas. En Navarra, fuero nuevo, solo exige la mención a los hijos o descendientes en el testamento, sin la obligación de dejarles siquiera bienes. En Cataluña y en Galicia, por la legítima, se reduce una cuarta parte de los bienes hereditarios. En Baleares, la tercera. En Aragón, la mitad. Bueno, pues bueno, algunas cuestiones que nunca han caído de test, pero bueno, nunca está mal repasarlas un poco. La sucesión legal o intestada, ¿vale? Tiene lugar cuando el causante no otorga testamento. Pregunta de junio de 2019, del año pasado, en el examen de reserva. También cuando es inválido, no comprende todos los bienes disponibles o renuncia de uno de los herederos, no hay sustitutos. No hay sustitutos o cuando no se cumple la condición puesta para instituirse en heredero o el heredero es incapaz para suceder. A falta de herederos testamentarios, la ley define la herencia entre parientes, la ley difiere la herencia entre parientes del difunto, el viudo, viuda y al final al Estado. En las herencias, importante para TED, ¿cuál es el orden sucesorio? Pues bueno, el pariente más próximo excluye al más remoto, salvo en el derecho de representación. Pregunta de test. La regla de que el pariente más próximo excluye al más remoto, salvo, y te ponen, salvo el legitimario, salvo el legatario, salvo el derecho de usufructo. No. Salvo el derecho de representación. Pregunta de junio del 2017, ahí lo tenéis. En el orden a suceder y la sucesión intestada sería, entonces, ¿cuál sería el orden? Pues el orden sería, heredan primero los hijos y por representación los descendientes vivos más directos al hijo fallecido, a falta de los hijos, pues los ascendientes, los padres, abuelos, bisabuelos, si los hay paternos o maternos, le dan la mitad por cada línea. En efecto de parientes, en línea recta del cónyuge. Si no hay cónyuge sobreviviente, suceden los parientes colaterales, los hermanos, sobrinos, hijos de estos, y a continuación los tíos carnales. Y a falta de estos parientes de cuarto grado, si no hay ningún caso, pues para el Estado. ¿Vale? Bien. Bueno, y por último, vamos a ver las donaciones. La donación es un acto de liberalidad del donante a favor del donatario, que supone el empobrecimiento pues, del donante y un enriquecimiento del donatario. La donación en general, pues, es la causa lucrativa, un acto de atribución patrimonial. Es un acto de atribución patrimonial. Como el acto de donación disminuye la fortuna del donante, también repercute en las expectativas que tienen que cobrar los acreedores y en las esperanzas de heredar los herederos de su derecho a la legítima. Por ello se establecen una serie de limitaciones a donar. Primero, pues que no se done en fraude de acreedores, es decir, que no se done para esquivar a los acreedores.
la falta de recursos para pagar las deudas del donante, pues se considera pues, un fraude de acreedores. Un delito de fraude. Si los herederos legítimos ven reducida la legítima, por la disminución del caudal hereditario, también tiene una reducción de las deducciones intervivos del causante. ¿Qué hizo? Si es que perjudican a los derechos, pueden pedir la reducción. La donación, que debe someterse también a determinadas formalidades, tratando de suscitar la necesidad de reflexión del donante, por eso que puede revocarse, porque la donación la puede revocar en determinados supuestos. ¿Como cuáles? Pues como el nacimiento posterior de hijos o por causa de ingratitud. El donatario comete un delito doloso contra la persona donante, contra su honra, contra sus bienes, pues en estos supuestos, ¿qué es lo único que ha caído en test? ¿Esto es lo único que ha caído en test en otros años? Pues eso, ha caído los supuestos de revocación de donaciones. ¿Cuáles son? Nacimiento, que son solo 3. Nacimiento de hijos posteriores, ingratitud y delito doloso. 3. Nacimiento posterior, ingrato y doloso, y delito doloso. Contra su persona, su honra o sus bienes. Esos 3 son los supuestos que han caído en donaciones. ¿Qué más? La revocación de las donaciones, recordarlo. Interesante para DES. Luego hay un tipo de donaciones especiales que son las donaciones encubiertas, que se llaman donaciones remuneratorias o donaciones onerosas. Esta es una pregunta de test que aparece en el libro, pero nunca ha caído en pregunta de test. Así que, pues bueno, son aquellas que se hacen a personas por sus méritos o a cambio de servicios, por eso vienen a remunerar algo que se debe por unos servicios, siempre que no constituyan deudas exigibles o en las que se imponga al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado. Son donaciones encubiertas, ¿vale? Porque viene diciendo. Donaciones encubiertas, pues eso. Y con esto hemos terminado el tema. Bueno, ¿qué podemos decir de este tema? Pues que es corto, que pues hay cosas más importantes. La persona, capacidad jurídica, capacidad de obrar, son cuestiones que vimos en el tema anterior, que se pueden ver por ese tema y complementar un poco con este tema. Y luego eso nos queda el matrimonio y la herencia. O sea, familia y herencia, que lo tenemos bastante resumido. Fijaros bien las preguntas de test. Espero que el confinamiento os vaya bien y que os sirva para aprovechar para poder estudiar estas preguntas de test también. Tenéis debajo del vídeo pues el enlace donde podéis descargar los PDFs con estos resúmenes que son orientativos, pero que se trata que están las preguntas de test de todos los años, desde el 2012. Repasarlas porque se repiten. Hay muchas y se repiten. Y es interesante, salen nuevas, hemos visto en los análisis de los exámenes que hemos hecho también, pero se repiten. Así que, pues nada, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente clase, que veremos el siguiente tema, ¿vale?